Entonces, bienvenidos a un café con Dios, con nuestro Dios eterno y su palabra. Mi nombre es Andrés Zúñiga, su servidor. Pues vamos a estudiar juntos. ¿Cuántos saben que no vinimos nada más a convivir? No vinimos nada más a cantar. Todo eso es parte de. Pero lo que hemos venido buscando es que el Padre nos muestre su rostro, nos enseñe su palabra. ¿Para qué? Para que la podamos poner en práctica y entonces, como consecuencia, nos vaya bien. Eso es lo que estamos buscando. Y bueno, la porción que hemos estado leyendo esta semana, ¿cuántos la leyeron? Excelente, bien hecho. Toldot o generaciones, que a veces se traduce como también historia. Es una porción en la Biblia que va de Génesis 25, 19 hasta el 28, verso 9. Génesis 25, 19 al 28, 9. Ténganlo por ahí ya a la mano. Hoy estamos un poquito pues fuera de lo normal por lo que hay acá afuera y la falta de las mesas que se están ocupando, pero vamos a hacer lo mismo que hacemos cada Shabbat, que es congregarnos y buscar al Señor a través de su palabra y a través de su espíritu que nos habla. Muy bien, rápidamente, en Toldot, en años atrás, hemos hablado acerca de el orar con paciencia. ¿Cuántos saben que Isaac tuvo que orar mucho tiempo por su esposa y luego tuvo que orar mucho tiempo para poder tener un hijo? ¿Sí? Saquen la cuenta. También hablamos, esto fue en el 2017, acerca de el asunto de la esterilidad que había en Rebeca. Hablamos acerca de Shem, a quien muy posiblemente fue a consultar cuando tuvo esa confusión por el pleito que traían los bebés dentro de su vientre, que era Esaú y Jacob. Y hablamos también acerca de lo que significa el pozo de Shva. El año pasado hablamos acerca de la oración. Hablamos acerca de la envidia versus el contentamiento. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y también hablamos un poquito acerca del carácter de Jacob y de Esaú. Todo esto está en el estudio de años atrás. Si alguien quiere profundizar más, puede hacerlo en el canal de YouTube de uncafecondios.com. Ahí lo pueden ver. Hoy, en este día, vamos a ver qué es lo que el Padre quiere hablarnos. Hay un enfoque con esta porción. ¿Y cuántos saben que a cada porción le puedes encontrar cantidad de temas, de asuntos, de cosas que tratar, que el Padre quiere hablar a nuestra vida? Entonces, mira, por más que leamos la Biblia, no sé cuántos ya leyeron toda la Biblia, por lo menos 1 o 2 veces. ¿Te has dado cuenta que aunque la vuelvas a leer, cada vez Dios te habla algo diferente? Está viva su palabra. ¿Ok? Y habla específicamente a la necesidad que tenemos en ese momento, o lo que sea que el Padre quiere formar en nuestra vida en ese momento. Entonces, de antemano te digo, yo no sé nada de nadie, ¿sí? No estoy enseñando porque le quiera hacer llegar un mensaje a alguien en específico. Te lo digo, te lo aclaro porque me lo han dicho. Oye, ¿por qué hablaste de esto? ¿Qué te dijo mi esposa o qué? O mi esposo. Mira, a mí no me ha dicho nadie de nada, ¿ok? Entonces, simplemente si hay algo de aquí que te habla directamente a ti, gracias a Dios. El Padre quiere tratar algo en nuestra vida. Y pues gracias por su palabra, ¿ok? Entonces, Génesis 25, 19 al 34, Génesis 25, 19 al 34. Lo primero que vamos a ver aquí es que la Biblia nos muestra personas reales.
¿Cuántos saben que la Biblia no tiene cuentos o fábulas? Es la historia de personas como tú y como yo, como tus hijos y nuestras hijas, que vivieron y se enfrentaron a las mismas cosas que tú y yo, en diferente tiempo y en diferente contexto, ¿sí? Pero personas reales. Y no son, déjame decírtelo bien claro, esto es algo que platicamos en casa, en la semana. ¿Cuántos se han dado cuenta que las personas de la Biblia no eran perfectas? Salvo nuestro Mesías, el Señor Yeshua. Pero fuera de Él, hombres y mujeres como tú y como yo, que no eran ni completamente buenas, y por el otro lado, tampoco eran completamente malas. Eran personas reales, como sucede en nuestros tiempos. Ahora, yo no sé si te acuerdas o le has contado cuentos a tus hijos, o te acuerdas de cuando te contaban cuentos. ¿Sabes? En los cuentos de niños, ¿qué sucede con los personajes? La mayoría son o totalmente malos o totalmente buenos. ¿Te has fijado? ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque se trata de dar una lección clara, fácil de entender a los niños, ¿sí? Y para que lo puedan entender, tienen que ver, este es el malo y este es el bueno. Ahora, ¿te has dado cuenta que la vida real no es así? A mí me gusta estudiar mucho la historia tanto antigua como menos antigua, historia moderna. Y sabes, cuando le estoy explicando a mis hijos que estudian en casa, a veces me preguntan, bueno, ¿y quiénes eran los buenos? ¿O quiénes eran los malos? Y sabes, eso es tan interesante porque cuando ves la historia del hombre te das cuenta que no hay realmente personas que tú puedas decir, mira, estos son los malos y estos son los buenos. Es que las personas reales no son totalmente malas ni totalmente buenas. La historia a veces nos los presenta así. Pero ¿sabes qué? Mientras más conoces a las personas, y yo no sé si te ha pasado con algún conocido o con alguna persona en el trabajo o en la escuela, que tú piensas que es de lo peor, que tienes esa impresión de que esa persona, híjole, es que me cae bien mal, no sé por qué. Y de repente empiezas a hablar con esa persona o empiezas a tratar con esa persona y te das cuenta que no es tan mala onda, que tiene cosas a favor. ¿Sabes? Esa es la realidad en la que vivimos nosotros. Y una de las cosas que este mundo trata de hacer es que tú creas que hay personas totalmente malas, malintencionadas, corruptas, torcidas, y personas que por el otro lado son unos santos, moneditas de oro. ¿Sabes qué? Ni lo uno ni lo otro. Una persona real tiene dentro de sí tanto la inclinación al mal como el deseo profundo de estar en paz con Dios, el Creador. Ahora, lo que sí tenemos es una lucha dentro de las personas. Y ahí es donde viene el cómo podemos entender mejor a Abraham, Sara, a Isaac y Rebeca, o en este caso Jacob y Esaú. Mira, la tradición judía y la tradición cristiana, llámese católica, romana, protestante, reformada, evangélica, tienen esto en común. Las tradiciones tienden a idealizar a hombres y mujeres, presentarlos como completamente intachables, perfectos, sin error. Y por el otro lado, a los que tienen fallas o a los que se nos muestran como
Pues los no buenos, las tradiciones nos los presentan como si fueran lo peor, ¿sí? El diablo encarnado. Bueno, déjame decirte, eso es lo que hace la tradición. Por eso es que hay tantos santos, imágenes, personas que se veneran. ¿Por qué? Porque se presentan como si fueran intachables. Y lo que hemos estado viendo, si has estado con nosotros estos estudios, lo que hemos estado viendo es que si tú profundizas un poquito en la Biblia y en el contexto y en la historia, te vas a dar cuenta que todos tenían sus áreas buenas, fuertes, y sus áreas de oportunidad. ¿Y sabes por qué es importante verlo así? Porque entonces podemos aprender de ellos, que son personas como tú y como yo. De otra manera, los tienes así como que en un pedestal. No puedes identificarte con ellos o con ellas. ¿Por qué? Pues son totalmente son perfectísimos. O sea, ¿cómo no tiene ni un error esta persona? ¿Yo qué le voy a aspirar a ser como fulano o fulanita? Si yo tengo mis fallas, mis asuntos, ¿sabes qué? Nada más escárbale tantito y haz un ladito las tradiciones y te vas a dar cuenta que hay personas de carne y hueso como tú y como yo, de las cuales podemos aprender. Entonces, ¿tomamos en cuenta las tradiciones? Sí. ¿Tomamos en cuenta escritos, comentarios fuera de la Biblia? Sí, pero no es lo que nos define cómo vemos y leemos la Biblia. Eso nos los da el contexto, el trasfondo histórico, ¿ok? Entonces, son historias complejas. Y lo que vamos a ver hoy, amigos, es una historia compleja. No son personajes buenos, malos, blancos, negros. Tienen diferentes facetas. Y eso es lo que hace que sea muy interesante también, ¿ok? ¿Qué es lo que hace que el camino de una persona sea agradable a Dios? Te pregunto. Obediencia, decisiones. ¿A qué? Obediencia y decisiones dirigidas ¿por qué? Por sus mandamientos, su palabra, su voluntad. Y mira, te vas a encontrar con personas imperfectas, con una disposición a escuchar, creer y hacer lo que Dios dice. Y eso es lo que Dios dice es bueno, le agrada, ¿ok? La Biblia tiene personas reales, imperfectas, como tú y como yo, pero que aman y buscan obedecer y seguir la instrucción de Dios. Y también quienes no, ¿ok? Entonces vamos a ver algo acerca de estos personajes y vamos a aprender de ellos, vamos a tomar ejemplo, ¿ok? Génesis 25, 27, quiero que veas, dice ahí, los niños crecieron, pues como todos los niños, crecen y crecen cada día. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Ahora, si lo ves así planito con la traducción al español, pues es muy difícil poder extraer algo del contexto de lo que eran, de lo que la Biblia nos está tratando de decir. Hay que ver el idioma original y hay que ver el trasfondo. Esto es un repaso y te lo menciono rapidito, ¿ok? Lo que tenemos entre Jacob y Esaú es un contraste. Di conmigo contraste. Ok. Una historia que nos da dos ejemplos muy distintos de tal manera que podamos distinguir y aprender de ellos. ¿Ok? Son dos personas diferentes con formas de vivir muy diferentes. Y se nos enfatiza que aunque nacieron al mismo tiempo, no eran para nada idénticos o iguales en lo más mínimo, ¿sí? Hasta en lo físico. Edom o Esaú era pelirrojo y bien hombre lobo, velludo. Y por el otro lado, Jacob era lampiño, no tenía un pelo el cuate, ¿sí? Ahora, también nos dice que Esaú era cazador. Y mira, no tiene nada de malo que fuera cazador. El asunto es ver el contexto en el cual se nos está dando este pedacito de información.
Cazador es la traducción de la palabra Said en hebreo, Said. Y Said viene de una palabra que es la 6679 en el diccionario Strong, 6679, que es Sud. Ahora, Said, di conmigo Said. Said, Sud, quiere decir yacer al lado como en espera para atrapar un animal. ¿Te acuerdas que hace no mucho vimos a alguien que también era Said, cazador, y que la connotación, la implicación era que en realidad no cazaba animales? ¿Alguien se acuerda quién? Nimrod. Nimrod era Said. Así como se nos dice aquí que Caín es otro. Así como se nos dice aquí que Esaú era Said, un cazador. La referencia la tenemos antes porque esa palabra se usa con Nimrod, Génesis 10:9. Este fue vigoroso cazador, Said, delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, básicamente Said, ¿qué nos dice de Esaú? Que era una persona con una disposición a la violencia, con una disposición a perseguir sus presas, a acechar y perseguir su meta. Era una persona de acción violenta que perseguía sus presas, sus metas, y no le importaba obtenerlas por la fuerza. Todo eso es lo que nos da la connotación de la palabra Said, que es usada para Nimrod. Ahora, ¿sabes quién más es Said en esta historia? No. De esta misma familia, unas cuantas generaciones atrás, se nos acaba de decir, me parece que la porción pasada, que había un Said, hijo de Abraham, Ismael. Ismael, nos dice también, era Said, un cazador con arco y, bueno, acuérdate, diestro, ¿okay? Esa es la connotación de Said, y no es que esté mal, digo, si a alguien le gusta cazar, pues eso es punto y aparte. El asunto es la connotación que se nos da de esta persona, ¿ok? Una disposición a la violencia, perseguir sus presas o metas y obtenerlas por la fuerza. Eso es lo que hizo Nimrod, y eso es lo que hizo Ismael, y eso es también lo que se nos dice con respecto a Esaú. Ahora, ¿sabes qué? Hay alguien más atrás, que es Caín. Caín tenía esta misma característica. Entonces, fíjate qué club, en qué compañía nos está poniendo a Esaú. Caín, Nimrod, Ismael. Eso es para que tengas una idea de quién era y cómo era la personalidad de este Esaú. Ahora, ¿sabes qué más podemos ver en todos ellos y es en común? Todos ellos fundaron ciudades. Todos ellos. Caín fundó la ciudad de Enoc, eso está en Génesis 4:17. Nimrod fundó, ¿cómo se llama? Babel, que vendría a ser después Babilonia. Y después del diluvio, fíjate, aquí tenemos el contraste otra vez. Hay quienes vivían en tiendas, lo hemos estado mencionando, y hay quienes construían casas o ciudades. Y eso es también un contraste. Digo, no tiene nada mal que vivas en tiendas o en casas. El chiste es lo que significa, lo que te está tratando de decir. Después del diluvio tienes a Shem y Jafet, que nos dice la palabra que vivían en tiendas. Y por el otro lado tienes a los descendientes de Cam, entre los que están Canaán y Nimrod. Todos ellos fundaron ciudades. ¿Te das cuenta del contraste? ¿Tiendas o ciudades?
Y hay una cosita más que vamos a ver aquí. Lot era de la ascendencia de Shem. Sin embargo, fíjate, Lot primero habitaba en tiendas y conforme pasó el tiempo se fue acercando hasta Sodoma, lo vimos en esa porción, y terminó viviendo ¿dónde? En casas en Sodoma. Entonces aquí hay una idea que se nos está presentando y un contraste. Hay dos maneras de vivir totalmente distintas, como Jacob, como Esaú, como los hijos de Shem y Jafet, que habitarían las tiendas de Shem, o como los hijos de Cam, que son Canaán, Nimrod, que formaban ciudades y ellos imponían su autoridad por la fuerza. ¿Ok? Dos diferentes formas de vivir, un contraste entre Jacob y Esaú. Jacob, nos dice la palabra, que era quieto. Ahora, ahí también estamos perdiendo muchísimo en la traducción, porque si te digo, ay, estate quieto, pues eso no necesariamente quiere decir, mira qué buen muchachito tan portado, está bien quieto. Eso no es lo que está diciendo de Jacob. La palabra quieto es mucho más que eso. Quieto viene de la palabra 8535, que es tam, y de la 8552, ¿ok? Que es la raíz, tam es la raíz. Hay otra palabra que viene de esa misma raíz, que es tamim, y esa también la hemos visto, tamim. Esta palabra tam quiere decir completo, íntegro, perfecto. Tamim quiere decir entero, integridad, verdad, sin defecto, recto, sin tacha. Todo eso quiere decir tamim, que viene de tam, que quiere decir completo. Entonces fíjate qué diferente suena si yo te digo que Jacob era quieto, a que te diga Jacob era íntegro, sin mancha, sin defecto, sin error. Eso es lo que se nos dice acerca de Jacob. Sí, mijo. Entonces Jacob Representa a los que viven buscando la voluntad de Dios. Eso representa a Jacob. Por eso vivía en tiendas, ¿sí? Y por eso era íntegro. A diferencia, contraste, de Esaú, que vivía por su fuerza y vivía acechando, persiguiendo sus metas. ¿Ok? Ese es el contraste que tenemos entre estas dos personas. Ahora, ¿sabes quién más nos dice la palabra que era tam? Que aquí tradujeron como quieto. Ve conmigo a Job 1:1. Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. ¿Adivina qué palabra hay ahí? Tam, como Jacob. Y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ¿te das cuenta cómo cambia de quieto a perfecto o completo alguien que busca agradar al Eterno versus alguien que busca agradarse a sí mismo y por la fuerza consigue lo que quiere? Ese es el contraste entre estos dos hermanos. Ahora, Jacob habitaba en tiendas. Fíjate que dice Hebreos 11:8, por favor. Estoy leyendo Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Puedes leer cualquier versión, no hay diferencia. Hebreos 11:8. Dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en ¿qué cosa? Tiendas, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor
es Dios. Entonces mira, que habitaran en tiendas no es nada más así como que un gusto por el campismo. Sí, que yo sé que a algunos les gusta y a otros no tanto. Ese no es el punto. Y bueno, la experiencia que tuvimos en Sukkot, habitando en tiendas, fue muy padre. Algunos. Pero el punto es este. Habitar en tiendas significa, como Abraham, Isaac, Jacob, el esperar, como Shem y Jafet, el entender que estás de paso, que no te vas a quedar y que vas hacia una ciudad que es construida por Dios mismo, no por ti y por tus fuerzas. Dos formas de vivir completamente distintas. Eso es lo que quiere decir que habitaban en tiendas. Es un contraste. Entonces, mira, tenemos dos hermanos, Jacob y Esaú, pero ellos representan a muchas personas que vemos en la Biblia, ¿sí? Dos formas diferentes de vida. Ambos, Jacob y Esaú, eran imperfectos. Tenían fallas, y lo vamos a ver mucho en Jacob también. Tenían errores, tenían fallas en su carácter, hicieron cosas que no deberían haber hecho, ¿ok? Pero es muy diferente un Jacob con todas sus imperfecciones y áreas de oportunidad, pero que tiene una disposición a creer, escuchar y obedecer a Dios, o un Esaú con todas sus fallas y defectos, pero que está solamente buscando satisfacer su propia voluntad por sus propios medios. ¿Okay? Ninguno de los dos es perfecto, pero lo que hace la diferencia es a quién están buscando servir y seguir, a quién están obedeciendo, a Dios o a sí mismos. Ese es el contraste. Mira, son familias que tenían issues, tenían sus asuntos que tratar, y lo vamos a ver. No es con el afán de, ay, mira, qué mal está eso. No, es con el afán de, hey, fíjate, esto lo hacemos tú y yo. Gracias a Dios, hay esperanza. Pero también hay que aprender de lo que ellos hicieron, que no tuvo el resultado mejor. 1 Corintios 10:11 dice, 1 Corintios 10:11, es como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que está aquí es para nuestro ejemplo. Si los tenemos en un pedestal, va a ser muy difícil que puedan ser ejemplo que podamos tomar. Vamos a verlos como son, hombres y mujeres, con áreas de oportunidad, pero con un deseo de servir al Eterno o con un deseo de servirse a sí mismos. Génesis 25:28. Vamos de regreso. Génesis 25:28 dice: Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Mira, esto es normal, incluso hasta nuestros días. No necesariamente está bien. ¿Qué nos dice aquí? Que el papá y la mamá, cada uno tenían sus hijos favoritos. No sé si han oído, les ha pasado, les han contado. Eso no es lo mejor. Y lo vamos a ver en sus hijos. Mira, una cosa es que uno de tus hijos se parezca más a ti en su personalidad y uno se parezca más a su mamá en su personalidad y otros salgan totalmente distintos. Y que tengas cierta afinidad, que te lleves mejor por la personalidad con unos o con otros. Eso es muy diferente a tratarlos de diferente manera porque prefieres a uno o a otro, ¿sí?
No es correcto hacer distinción entre hermanos en cuanto a nuestro afecto, nuestra atención, nuestro amor por ellos. El resultado de eso siempre es negativo. ¿Qué produce el que haya hijos favoritos? Envidias, celos, rencores, pleitos, y lo puedes ver en toda la Biblia. Por algo tenemos tantos ejemplos de eso. Tienes a José, el favorito de su padre. ¿Y qué pasó? Todos sus hermanos se le querían echar encima. Tienes otro ejemplo, a David. David era el menospreciado de su padre. Tanto que cuando había algo importante ni siquiera lo mandaban llamar, lo dejaban allá cuidando a los borregos. Mientras todos los hermanos recibían el trato especial del papá. Eso no sale bien. Mira, una cosa es que haya alguien entre los hijos que obedece, que cumple, y que tú digas, eso es un buen ejemplo. Y otra cosa es que se lo embarres y se lo remachaques a los hermanos o a las hermanas diciendo, ay, ¿por qué no eres como tu hermana o tu hermano? Eso, amigos, solo va a crear muchas envidias, rencores, celos, amargura. No sale bien. Y tenemos, por ejemplo, muchos en la Biblia, ¿sí? Muy diferente es decir, como Pablo, imítenme a mí, como yo imito al Señor, ¿sí? No, estamos haciendo lo mejor posible con lo que hay para trabajar, imítame en lo bueno. A decir, ay, es que ¿por qué no eres más como yo? Eso es muy, muy negativo, no sale bien. Ahora, ve conmigo a Génesis 26:1. Fíjate qué sucede aquí. Génesis 26:1. Si alguien tiene preguntas o dudas, por favor, anótenlas, las comentamos al final. Ustedes también que están ahí en línea pueden dejar sus comentarios. Y vamos a Génesis 26:1. Dijo, y esto es tremendo: hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. ¿Te acuerdas qué hizo Abraham cuando hubo hambre? ¿Se fue a dónde? A Egipto. Ok. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Eso todavía está dentro de Canaán. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, ¿qué le dijo? No desciendas a Egipto. ¿Será que le sabe algo? Se lo dice al tanteo. Quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, primero nos dice que esta hambre es igual a algo que había sucedido antes. ¿Ok? ¿Cuándo? Cuando Abraham. ¿Qué nos dice? Es la misma bronca, el mismo problema, la misma dificultad que ya pasó su padre. Ahora, ¿qué vimos en la porción cuando tratamos esto con Abraham? Que Abraham no dice que haya consultado a Dios, tomó la decisión de descender a Egipto y a final de cuentas en Egipto por un pelito y pierde a su esposa por esa decisión, y que Dios, a pesar de eso, le respaldó, le protegió y salió bien, a pesar de. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí?
que Dios específicamente le está diciendo a Isaac: no vayas a Egipto. ¿Qué es lo que está rompiendo Dios en la vida de esta familia? Un patrón, un ciclo, una manera de pensar. ¿Hay hambre? Vámonos a Egipto. ¿Qué es lo que está haciendo con Isaac? No lo hagas. Yo puedo sostenerte ahí donde estás. No vayas a Egipto. No sigas los pasos de tu padre que descendió a Egipto cuando yo les dije que moraran en esta tierra. Eso está tremendo. Y es lo que mencionamos. Es muy diferente buscar la voluntad de Dios, pedir consejo y hacer lo que Él dice, a simplemente reaccionar y actuar por nuestra lógica, lo que a nosotros nos parece más sensato, más obvio. Eso es lo que se está tratando aquí, y esto es lo que Dios está rompiendo en la vida de Isaac. No reacciones. No hagas lo que todo el mundo hace. Ni siquiera sigas el ejemplo, en este caso, de tu padre. Haz lo que yo te digo que hagas y te bendeciré. Ahí en donde estás. No vayas a Egipto. Salmo 37, 18. Y mira, yo sé que eso es difícil, muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil seguir la costumbre, seguir el ejemplo de los que nos precedieron, seguir simplemente la lógica. El ir en contra de esto, no sé si te ha tocado hacerlo, es muy difícil. Y mira, por eso es que Dios se presenta y le reafirma a Isaac: no lo hagas. Porque necesitas tener una confirmación y una seguridad de que es Dios el que te está diciendo: ve en contra de la corriente. De otra manera, híjole, hemos estado ahí. Salmo 37, 18. Fíjate, dice: conoce Jehová o Yahweh los días de los perfectos. Adivina qué palabra es esa. Tam. No dice quietos, dice perfectos. Es la misma palabra. Conoce Jehová los días de los tam, perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Es como si le estuvieran hablando directamente a Jacob, o más bien David se estuviera inspirando en Jacob para escribir esto. El que es perfecto en escuchar y seguir la instrucción de Dios no será avergonzado, incluso cuando las cosas no están bien, y aun cuando hay escasez, tendrá todo lo que necesita. Eso es, híjole, agárralo, tremendo. Una promesa tremenda de parte de Dios. No reacciones, no sigas lo que sigue todo el mundo, no actúes en base a tu lógica. Pregunta, consulta, busca a Dios, busca su dirección en su palabra y síguela, aunque tengas que ir en la dirección contraria que la que sigue todo el mundo a tu alrededor. Confía en Él y Él hará. Génesis 26, 7 dice, Génesis 26, versículo 7: cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, fíjate, no nada más sucedía en Egipto, está con los filisteos y sucede exactamente lo mismo que sucedió con su mamá. Tienen un gusto para escoger mujeres guapas. Dice, le preguntaron acerca de su mujer. Isaac dijo, ay, ¿dónde he oído esto?
es mi hermana. Ya vimos que no era su hermana, era su sobrina. Porque tenía temor de decir, es mi mujer. Porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. ¿Dónde leímos eso hace no mucho? Exactamente lo que dijo e hizo Abraham. ¿Qué estamos viendo aquí otra vez? Un patrón, una forma de pensar que tiene que ser rota. No sé si te das cuenta, esto es lo que verdaderamente significa una maldición generacional. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos una idea así medio mística, espiritualoide, de lo que son las maldiciones que pasan de generación en generación. Esto es lo que son las maldiciones generacionales y las puedes ver en la Biblia. Ahorita comentamos un poquito de esto. Lo que quiero que notes es que había algo en común entre Abraham y su hijo Isaac. Temor, ¿a quién? A los hombres. Tenían temor de lo que les pudieran hacer los hombres y más específicamente a causa de sus mujeres. Tanto que hasta dicen las mismas mentiras por temor. Y no es para hacerlos menos. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos hecho lo mismo. Aquí el que me diga que en algún momento no estiró un poquito la verdad o no dijo una mentirita blanca porque le dieron 5 poderosas razones, miedito, nada más regrésate a cuando eras infante niño y de repente te preguntaron, ¿tú hiciste esto? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Yo nomás dije. Es el temor que hay en el hombre. Mira, lo que estamos aquí viendo es un ciclo que se repite hasta con las mismas excusas o patrones. Es el temor al hombre. Y fíjate qué dice la palabra específicamente con respecto a esto. Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, una atadura. ¿Habías oído hablar de ataduras espirituales? No necesitas buscar mucho. Esto es una atadura, una maldición generacional. Temor al hombre pondrá lazo. ¿Y cómo se resuelve? Mas el que confía en Jehová será exaltado. Otra vez tienes contraste, opuestos. Temes al hombre, lo opuesto es confiar en Dios. ¿Cómo se rompe la maldición generacional o la atadura del temor al hombre? Aprendiendo a confiar en Dios. Ahora, si lo quieres así más específico, te doy 3 pasos. Por aquello de que les gustan así, a ver, dime lo que tengo que hacer para romper con la atadura del temor. Te doy 3 pasos. 1, reconoce el error. O el error de tus predecesores. ¿Sí? No te puedes arrepentir de algo que ni siquiera sabes que está ahí. Tienes que reconocer, aquí hay un error en mi vida, o estaba en la vida de mis padres o abuelos, no sé, pero ahí está. Número 2, arrepiéntete, pide perdón. ¿Sí? Arrepiéntete, pide perdón. Si no es por ti, por los que fueron antes que tú. Obviamente, el perdón lo tenemos gracias a los méritos de Yeshua. Y número 3, rompe el patrón. ¿Cómo? Con fe y obediencia. ¿Qué es lo que va a romper el patrón del temor? No es algo que está aquí en la cabeza.
¿sí? No es algo que es nada más, cambia tu manera de pensar, decide. ¿Cómo se rompe un hábito, una costumbre? Con acciones. Un nuevo hábito, una nueva costumbre. ¿Cómo vas a romper el patrón del temor al hombre? Empieza por confiar en Dios y hacer lo que Dios dice, aunque sientas temor al hombre. Y eso es exactamente lo que hizo Isaac, ¿sí? Tuvo que hacer Isaac. Tuvo que aprender a confiar en Yahweh. Mira, muchos de nosotros tenemos temor a diferentes cosas. Hemos hablado de esto. ¿Cuántas cosas hacemos nada más por temor? Todos los días, ¿sí? ¿Por qué buscas guardar dinero? Muchas veces por el temor al mañana. Que no digo que esté mal tener una cuenta de ahorros, es simplemente ¿por qué lo haces? ¿Cuál es la motivación detrás de? ¿Por qué es que a veces ocultas tu fe y tus creencias? Pues porque te da temor lo que vaya a decir tal o cual persona, ¿sí? ¿Por qué no le has dicho a ese chico o a esa chica lo que crees? Es que me gusta, me cae bien, ¿sí? Muchas veces actuamos en base al temor. ¿Cómo se rompe el temor? Lo acabamos de ver. Decide confiar en Yahweh y hacer lo que Él dice. Entonces no nada más te das cuenta cómo se rompe esta atadura, cómo se rompe esta maldición. No nada más es haciendo una oración. No nada más es declara. Ya vencí. Ya lo machuqué, apachurré, cancelo, machaco y ¿qué dices? Anulo, cancelo y machaco, ya, listo. No es nada más decir, declaro que ya mi peor enemigo está pisado bajo mis pies. No es nada más eso. ¿Cómo rompo ese patrón? Haciendo lo que dice Yahweh que debo de hacer. No es nada más lo que diga o lo que crea, es lo que hago. Y eso, amigos, es el verdadero proceso de liberación. Tanto que hablamos a veces de guerra espiritual y que dile y cancela y ora de esta manera y ora con esta oración y esta fórmula. Es simplemente arrepiéntete, reconoce al Señor en tu camino, cree, confía, obedece lo que Él te dice. ¿Qué estás haciendo? Rompiendo con ese patrón, esa maldición. ¿Y sabes qué es lo más grueso? Que a tus hijos e hijas ya les estás dejando un camino libre, sin esa influencia, con un ejemplo diferente. Eso es tremendo. Ejemplos tenemos muchos en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, a Daniel y sus amigos en Babilonia, hablando específicamente del temor al hombre. Daniel 3:16. Daniel 3:16 dice: Sadrac, Mesac y Abed-nego, que son los nombres babilonios, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, ni pondremos el mugre pinito que tienes ahí metido. Digo, para que lo tengas un poquito más actual. ¿Por qué no cambiamos aquellas cosas que muchas veces ya sabemos que no agradan a Dios? Pero ¿qué van a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué es eso? Temor al hombre. ¿Y qué dice? Es un amarre sobre tu vida. ¿Y qué dice? Que hay ejemplo
de cómo se vence ese temor, confiando y obedeciendo a Dios. Ahí está. ¿Es radical este ejemplo? Muy radical. ¿Y sabes qué? No todos pueden. ¿Y sabes qué? No todos pueden seguir el camino siguiendo al Mesías. Solamente los que toman el arado y no miran atrás. Esto es para radicales en cuanto a su fe y su confianza y su obediencia a Dios. Lucas 12:4. Jesús lo dice. Lucas 12:4. Y yo os digo, amigos míos, Javerim, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen más nada que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí os digo, a este temed. Ahora qué grueso que Yeshua te esté diciendo, al hombre no lo debes de temer, a Dios sí le debes de temer. Qué grueso. Y ahorita lo vamos a retomar en un momento. Nada más recuerda, Yeshua dijo que a Dios sí se le debe temer, al hombre no. Acá. Como la porción en Mateo. Ajá. El hombre puede matar el cuerpo, no puede matar el alma. Correcto. Entonces, ¿cómo se rompe esa maldición, esa atadura? Arrepiéntete y haz exactamente lo que Dios dice, que es lo opuesto. Confía en Él, no temas al hombre. ¿Ok? Son acciones, no nada más palabras, no nada más es piensa diferente. Ok, adelante, soldados de la fe. Acá. Yo pensé que Isaac había hecho lo mismo Isaac, que Abraham. que había hecho lo mismo que Abraham. Abimelech es el mismo que Abraham. Porque Abimelech es el mismo. No es el mismo. Abimelech quiere decir mi padre rey. Es más un título como el César que un nombre. Muchos reyes les ponían estos mismos títulos o nombres, ¿sí? No es el mismo. Y esto, pues, muchos comentaristas dicen lo más probable y casi seguramente es otro después de él. No es el mismo que estuvo tratando con Abraham. ¿O no era el mismo lugar? No. Estábamos hablando, no, pero sí viene un Abimelech que trata con Abraham. Este es otro, ¿ok? ¿Cómo puede influir tu carácter, mi carácter, nuestra personalidad en el plan y en el propósito de Dios? ¿Cómo puede influir mi personalidad, mi carácter en el plan de Dios? Retomo rapidísimo. ¿Te acuerdas que en Poder para Servir, lo tenemos ahí en el grupo de discípulos del Mesías Yeshua, vimos que hay 4 diferentes tipos de personalidades, ¿sí? Los tenemos definidas a través de estos seres espirituales que están alrededor del trono de Dios, que tienen cara de león, de hombre, de becerro y de águila. ¿Okay? Son simplemente 4 diferentes personalidades, formas de actuar, de vivir, de pensar. Ahora, nos sirve entenderlo porque podemos ver más claramente cuáles son sus luchas y también cuáles son sus fuerzas, sus habilidades. Aquí, en este tema, podemos ver bien clarititito cuál es la personalidad y la lucha de cada uno de ellos. Tenemos a un Abraham y a un Isaac que, ya te diste cuenta, repiten las mismas cosas, piensan de manera similar, tienen hasta las mismas palabras y hasta los mismos temores. ¿Eso qué nos dice? Tienen una misma personalidad, un mismo tipo de personalidad, y está bien clarito. Es el de hombre. Son personas apacibles, por eso la tradujeron como quieto, apacible, pacientes, que el único momento en que vemos que de repente son violentos es cuando tienen que defender a uno de los suyos.
Ejemplo, Lot. Son personas que no les gusta confrontar y tener roces. No les gusta contradecir a los demás y prefieren evitar los desacuerdos. Incluso si salen perdiendo o si se abusa de ellos, con tal de guardar la paz. Ese es un tipo de personalidad que es el que relacionamos con hombre. Abraham e Isaac tienen ese tipo de personalidad. Ahora, por el contrario u opuesto, y vimos que también generalmente en el matrimonio están los opuestos, Sara y Rebeca también tienen un mismo tipo de personalidad. ¿Adivina cuál es? El del león. León es alguien que busca tener un hermoso parecer o apariencia, verse bien, su arreglo. Es una persona trabajadora, que no le gusta estar quieta. Es una persona arrojada, dispuesta a arriesgarse o a enfrentarse a lo desconocido. Ahí tienes una Rebeca yendo a casarse con alguien que nunca ha visto, a un lugar que nunca ha conocido. ¿Ok? Ese es el león. Sin embargo, también león es una persona que le gusta tener el control. Es una persona que puede llegar a mover las circunstancias para tener el control y salirse con la suya. Y en el caso específico de Rebeca y también de Sara, vemos que mueven los hilos de la familia detrás del telón, ¿sí? ¿Para qué? Para que suceda lo que ellas desean, aunque tenga que ser por sus propios medios y sus propias fuerzas. Eso es algo que se ve muy claro en la vida de Sara y en la vida de Rebeca y en general en el león. Génesis 26:12. Habiendo dicho eso, fíjate cómo queda bien claro. Génesis 26:12 dice: Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y el Señor lo bendijo. ¿Te acuerdas? Tiempo de hambre, escasez, no vayas a Egipto. ¿Y qué sucedió? El Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció sin tener que ir a Egipto, mentir y casi perder a su esposa. Se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Solo quiero hacer esa conexión con lo que hizo Abraham. Contraste. Ciclo se rompió. Isaac fue contra la corriente, contra la lógica, y con todo Dios lo bendijo y lo prosperó, igual que a su padre, pero de diferente manera y por diferentes medios, como debería de ser en la vida de todo creyente. ¿Ok? Lo que hizo la diferencia es que a pesar del hambre, Isaac obedeció, y por lo tanto, lo dice ahí bien claro, Yahweh estaba con él. Dice ahí mismo, Génesis 39, versículo 2, fíjate, otro ejemplo de lo mismo, Génesis 39, 2. Mas Jehová estaba con ¿quién? José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Yahweh estaba con él y que todo lo que hacía Yahweh lo hacía prosperar en su mano. En un lugar de esclavitud, José prospera. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave? Yahweh estaba con él y le bendijo. Lo mismo que vimos con Isaac. Otro ejemplo, 1 Samuel 16, 18.
Fíjate qué importante es esto. 1 Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. ¿De quién está hablando? De David, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Yahweh está con él. No es casualidad, amigos, que en cada uno de estos ejemplos se nos diga bien claro cuál era la diferencia, qué hizo que aún en el lugar de dificultad, de hambre, de esclavitud o en la prisión, ellos fueran prosperados y bendecidos. Que Yahweh estaba con ellos. Haz a un ladito tu lógica, tus medios, tu poder, tu influencia, tu riqueza, tu todo. ¿Qué es lo que hace que una persona sea bendecida y le vaya bien? Que escucha, obedece y Yahweh está con esa persona. En el caso de Isaac, tiempo de hambre, de escasez, no le faltó, al contrario, fue prosperado. Y no por ir a Egipto, por obedecer a Yahweh. Tanto que le tenían envidia. Ahora, muy diferente lo que vamos a ver en Rebeca y en Isaac. Y es para ejemplo, ¿ok? Génesis 27, regrésate tantito. Génesis 27, 1. Dice, Isaac tenía... perdón, ya me perdí. Génesis 27, 1. Aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Aquí estoy, le respondió Esaú. Y dijo Isaac: mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues, te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma. Y que mi alma te bendiga antes que yo muera. En este entonces tenía 137 años y quién diría, no se iba a morir pronto. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca dijo a su esposo Isaac: Isaac, acuérdate lo que nos dijeron de los niños, que el menor iba a ser mayor, que él es el que debe de tener la bendición, acuérdate. Fue con su marido y le dijo: mira, no conviene porque Dios tiene otros planes. No. ¿Qué fue lo que hizo Rebeca? Sacó la garra, pero la garra carnal. En vez de buscar al Eterno o en vez de buscar hablar con su marido. ¿Y cuántas mujeres saben que las mujeres tienen influencia poderosa sobre sus maridos? A veces el problema es que no saben usarla. De eso les voy a hablar mi esposa. 5. 6. Rebeca dijo a su hijo Jacob: mira, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole: tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de ahí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta, porque tú nada más lentejas. No dice, pero me imagino. 10. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá
para que te bendiga antes de su muerte. Ahora, sabemos que la voluntad de Dios es escoger a Jacob, ¿verdad que sí? Lo dijo desde antes de que nacieran. Ya lo había dicho, que el menor iba a ser el mayor, que en él iba a estar la promesa. El asunto aquí, amigos, no es si Jacob es el elegido o no. El asunto aquí del cual necesitamos aprender es si lo que está haciendo Rebeca es correcto o no. Es la manera correcta de buscar que se cumpla la voluntad de Dios o no. Y de eso podemos aprender, es algo muy real. ¿Sí? Mira, si Rebeca realmente estuviera buscando que se cumpla la voluntad de Dios, ella podría haber hecho cosas muy distintas. Podría haber ido con su marido y decirle: hey, acuérdate lo que dijo el Eterno. Acuérdate que Él ya escogió, ya habló. Y mira, todos los comentaristas dicen, es prácticamente un hecho que Isaac tenía que saber lo que había dicho el Eterno con respecto a Jacob. Entonces, podría haber apelado a el Eterno dijo. Podría haber buscado muchas maneras para influir incluso en su marido, pero no lo hizo, no lo hizo. Decidió engañar, decidió hacer las cosas por sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, por sus propios medios. Y eso sí es un problema, algo que ya vimos anteriormente. ¿Sabes qué? Dios no necesita de ti ni de mí para que se cumpla su voluntad. Su voluntad se va a cumplir con tu ayuda o a pesar de tu intervención. El asunto más bien aquí es: ¿qué papel quiero jugar yo en su plan y en su voluntad? ¿Alguien que está corriendo con Él, buscando que se cumpla, escuchando y obedeciendo? ¿O voy a ser alguien que está buscando simplemente por mis fuerzas, a mi manera, lograr lo que me propongo? Eso se parece más a Esaú que a Jacob. Y ese es el problema. La bendición iba a ser de Jacob de una u otra manera, lo dijo el Eterno. Punto. ¿Ok? Esaú no era la persona más indicada. No, no lo era, lo sabemos. Tenía una inclinación como la de Nimrod, como la de Caín. No era la persona indicada, pero eso no es el tema. El tema es cómo se buscó hacer que las cosas sucedieran por sus medios, su fuerza, su ingenio, por su astucia, en vez de por una palabra de Yahweh. Y muchos hemos estado en ese lugar y en ese momento. Es que yo creo que Dios quiere esto para mí, para mi familia, para mi matrimonio. Es que yo sé que Dios desea tal o cual cosa. Y tengo que ver cómo le hago para que eso suceda. Ahí estamos planteando las cosas mal. Es más bien, humíllate, ríndete, busca consejo y dirección y deja que sea el Padre quien te dice qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que no debes de hacer. ¿Ok? Mira, si estamos dispuestos a desobedecer al Eterno, violar su palabra, aunque sea buscando su voluntad, estamos en un error. Es una mentalidad muy común. El fin justifica los medios. Totalmente mal, equivocado, contrario a la palabra de Dios. Si yo estoy buscando algo correcto, pero estoy dispuesto a desobedecer y violar la palabra, estoy mal. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro: se va a engañar y se va a mentir a dos personas. ¿Para qué? Para lograr la voluntad de Dios.
totalmente mal. Totalmente mal. Mira, es el mismo principio que siguió Sara cuando le presenta a Agar a su esposo para que tenga un hijo con ella. Es que Dios prometió, pues, con ella, pues. Y no era así como Dios lo iba a hacer. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Más problemas para todos. ¿Sí? Moisés quería ser el defensor y el libertador del pueblo. Sí. ¿Y qué hizo la primera vez? Mató a un hombre, un egipcio. ¿Salió bien eso? No, no salió bien. Tuvo que salir huyendo. Ahí te va otra, es una figura. ¿Te acuerdas cuando David quería llevar el arca al templo, a la tienda que había preparado? ¿Y qué fue lo que hizo? La puso en un carro. Cuando dice la instrucción que no debía de ser llevada en un carro, debía de ser llevada por los levitas. ¿Y qué sucedió? Casi se cae. Y tuvo que entrarle un hombre a levantar el arca para que no se cayera. ¿Y qué le pasó a ese hombre? Murió fulminado por la presencia de Dios. ¿Qué te dice eso? Que no es suficiente tener buenas intenciones. Hay que hacer las cosas de la manera en que Dios las aprueba, para que entonces tengamos su bendición. ¿Ok? Un principio muy importante. No necesita de ti, no necesita de mí para hacer su voluntad. Más bien es que nos quiere dar la oportunidad de participar en que se lleve a cabo su voluntad de acuerdo a su modo, su palabra y sus formas. Rebeca quería hacer algo bueno, sí. Quería que Jacob fuera elegido. El problema fue la manera en que lo hizo. Entonces, amigos, aquí el consejo es: ¿tienes un sueño, una meta, una visión, una idea de lo que Dios quiere hacer? Deja que Él te muestre cómo lo va a hacer y cuál es tu papel. Y nunca ese papel va a ir en contra de lo que Él ya dijo en su palabra. ¿Ok? Esa es la forma equivocada. Entonces su voluntad se va a cumplir. Jacob va a ser el primogénito, sí, pero por hacer lo que hizo, ¿qué va a suceder? Rebeca no va a volver a ver a su hijo. Jacob va a tener que huir. ¿Y sabes qué? Para cuando él vuelva, ya no va a estar Rebeca. No volverá a ver a su hijo por una decisión equivocada, con una buena intención, pero equivocada. Entonces, mucho cuidado. Si Dios prometió, tengo que hacer que suceda, aunque tenga que desobedecer su palabra, aunque mis hijos sigan mi ejemplo. No funciona así. Sus planes nunca requerirán que desobedezcas lo que ya dijo en su palabra. Ese es el punto. El plan de Dios nunca requerirá que desobedezcas lo que Él ya dijo en su palabra. Ahora, vamos con los hijos rápidamente. Génesis 27:11. Vamos a aprender también de los hijos. Génesis 27:11, fíjate, dice ahí Jacob. Pero Jacob dijo a su madre Rebeca: Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo soy lampiño. No tengo un pelo. Quizá mi padre me toque y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Nada más quiero que notes algo. ¿Qué era lo que más le preocupaba a Jacob? ¿Hacer la voluntad de Dios? No. ¿Qué era lo que le preocupaba a Jacob? Que lo fueran a cachar y lo fueran a maldecir. Eso es lo que le causaba más problema. No era engañar a su padre,
no era mentir, no era, pues ahora sí que honrarás a tu padre y a tu madre, no era violar instrucciones, todavía no están, pero el principio está. Lo que más le preocupaba, me vayan a cachar y entonces salga peor para mí. Eso es otra señal de que este plan no va bien. Y eso te lo dejo ahí nada más como una notita para que la tengas en cuenta cuando estás buscando la voluntad de Dios. Si lo que te preocupa es que te cachen, de entrada te puedo decir, lo que estás pensando está mal. No es aprobado. Y la Biblia dice que todo lo que hacemos escondidas será gritado en las azoteas. Tarde o temprano saldrá la luz. Si nos preocupa que nos cachen, eso ya es una señal de alerta. Algo no está bien. ¿Ok? Ahora, otra cosa que te quiero mostrar aquí con la palabra. A Jacob, ¿qué era lo que le causaba problema? Que lo fueran a cachar y entonces lo fueran a maldecir. ¿Era Jacob una buena persona, sí o no? ¿Qué dice la palabra? Que él era un hombre tamim, bueno, completo. ¿Era una buena persona, sí o no? Sí. ¿Era un hijo que buscaba hacer las cosas correctas? Muy probablemente. Pero tomó malas decisiones. ¿Y sabes qué? Esa es la realidad en la que vivimos tú y yo. Quiero que notes, por favor, que Jacob era un hombre imperfecto, que buscaba agradar a Dios y a sus padres, sí, que buscaba obedecerlos, sí, pero que en un momento tomó una mala decisión, también, como tú y como yo y como la mitad del mundo que está allá afuera. Una persona real, bien intencionada, buenos deseos, tomando decisiones equivocadas. ¿Qué era lo que pudo haberlo detenido? Algo que ya mencionamos antes, que no tuvo. Temor. ¿Temor a qué? Al castigo, pero no al castigo que iba a venir por su padre, porque eso le valió. Temor al castigo de Dios. Y aquí hay un principio tremendo que está bajo ataque el día de hoy. Lo que detiene a gente buena de hacer lo malo no siempre es su conciencia. Es el saber que hay un castigo y hay un juez que todo lo ve y que dará a cada persona según sus acciones. Eso es lo que detiene a una persona de hacer lo malo. Porque Jacob amaba a sus padres, sí. Amaba a Dios, muy probablemente sí. Y sin embargo tomó una mala decisión. ¿Qué es lo que le faltó? El temor. ¿Sabes qué? Eso es lo que detiene a gente buena de hacer lo malo. El temor. El temor a las consecuencias de sus acciones. Te doy más ejemplos en la Biblia, no me creas a mí. Aarón era una buena persona, ¿sí o no? ¿Amaba a Dios, sí o no? Y sin embargo hizo un ídolo para que todo el pueblo lo adorara. Moisés era una buena persona, ¿sí o no? ¿Amaba a Dios, sí o no? Y eso no lo detuvo de deshonrar o no darle la gloria en Meriba. David era una buena persona, ¿sí o no? ¿Amaba a Dios, sí o no? ¿Amaba al pueblo? Pues eso no lo detuvo de cometer adulterio y asesinato. ¿Qué te estoy diciendo? La gente buena hace cosas malas, sí, también,
¿Y qué es lo único que los puede detener? El temor. Pero no el temor al hombre, temor a Dios. En cada uno de estos casos, lo que falta es temor a las consecuencias de las acciones que van a ser vistas por Dios, un juez justo, y va a haber repercusión. Proverbios 29:15. Y vamos contra la corriente. Proverbios 29:15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. ¿Qué es lo que da sabiduría? La vara y la reprensión. Inmediatamente después, verso 16, cuando aumentan los impíos, aumenta la transgresión, pero los justos verán su caída. Quiero que notes aquí una relación. Falta de reprensión, aumento de los impíos, los que hacen el mal. ¿Qué es lo que hace que haya más personas haciendo el mal? Cuando no hay consecuencias por las acciones. No hay reprensión, no hay vara. Y es precisamente contra lo que todo este sistema está luchando en estos días. Que no haya reprensión, que no haya vara. ¿Sabes a dónde vamos? Que aumenten los impíos, que aumente la injusticia. ¿Por qué? Porque no hay temor a la consecuencia por las acciones. Para allá vamos. Dice ahí mismo, 17. Disciplina a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Cuál es la palabra? Disciplina. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. ¿Quién es bienaventurado? ¿El que es buena persona? ¿El que es buena gente? No, el que guarda la ley. Eso es lo que hace la diferencia. Proverbios 16:5 es palabra del Eterno. Proverbios 16:5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente, ¿qué dice? No quedará impune, sin pena, sin consecuencia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, sí. Y con el temor de Yahweh los hombres se apartan del mal. ¿Qué es lo que no hay? Temor de Yahweh. Ya ni siquiera temor al hombre o las leyes del hombre. Pues estamos fritos. Y es lo que se está viendo en todo el continente y prácticamente en todo el mundo el día de hoy. Y solamente va a aumentar. ¿Por qué? Porque no hay temor a Dios. No hay temor a las consecuencias por romper o violar leyes de Dios, mucho menos las de los hombres. Pero a diferencia de los hombres, Yahweh es juez justo, que todo lo ve y dará a cada persona de acuerdo a sus hechos. Ese es el tema. Necesitamos poder tener temor de Dios. Y lo que no hubo en Jacob y no hubo en Esaú fue temor a Dios. Lo que no hubo en los hijos de David, temor a Dios. Lo que sí hubo en Daniel y sus amigos, temor a Dios. Lo que sí hubo en José, cuando se le presentó delante la esposa de Potifar, temor a Dios. Eso es lo que hace falta para que disminuya la transgresión, lo que hay en nuestros días. Sabiduría viene a nuestras decisiones cuando tememos y obedecemos la palabra de Dios y sabemos que habrá recompensa o consecuencia. Salmo 128:1, por favor.
Salmo 128, 1. Esto es como debería de funcionar la justicia en el mundo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido, ¿quién? El hombre que teme a Jehová. Bendición. Y esto, amigos, no se aprende nada más por inercia. No es algo que nos viene, nos nace naturalmente. Es algo que se tiene que enseñar desde chicos en casa. El temor y el respeto a lo que dice la palabra de Yahweh. El temor y el respeto a la instrucción de los padres. Y estamos hablando en el contexto de los creyentes, parte del pueblo. Eso se tiene que enseñar en casa. Todo a nuestro alrededor va en sentido contrario. Ay, no lo toques, no le digas, no le hagas, déjalo, pobrecito. No se vaya a sentir mal, no se vaya a ofender, le vas a quebrantar su niño interior. Por eso estamos como estamos. Se tiene que enseñar en casa, ¿ok? Con todo y que el mundo vaya en la dirección contraria. Romanos 13:3, palabra de Dios. No es mi opinión. Romanos 13:3. Porque los magistrados, las autoridades, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Pues así debería de ser. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El problema es que una autoridad que lleva la espada no es popular. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Si no es por una, es por la otra. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y esto empieza en casa. Si no obedeces por tu conciencia y por el amor, debes de obedecer por el temor a la vara. ¿Qué pasa si no hay temor y no hay conciencia y no hay amor? Vale gorro. Y ese es el mundo en el que vivimos. Se tiene que formar desde chicos. ¿Qué pasó con Jacob y Esaú? No lo había. Y se ve bien claro. ¿Sí? Jacob se aprovecha de su hermano, de su debilidad, de su carnalidad. Miente, engaña a su padre. No lo detuvo el amor, no lo detuvo su conciencia. ¿Habrá un castigo? Sí. Porque Dios es un Dios justo. Lo que Él hizo, otros lo harán con Él. Y específicamente, Labán. Y lo vamos a ver en la próxima porción. ¿Qué es lo que Labán va a hacerle a Jacob? El resultado de sus propias acciones con su hermano y con su padre. Labán lo va a engañar, le va a mentir. Le va a engañar con respecto a su mujer, lo va a engañar hasta 10 veces con respecto a lo que le corresponde como su salario. Hasta 10 veces. Entonces, ahí está la vara de Dios, que disciplina, que corrige, y el resultado es bueno.
¿Por qué? Porque cuando Jacob regresa un hombre cambiado, completamente buscando hacer lo correcto, lo justo, dándole a su hermano su lugar y lo que le pertenece. Arrepentido tanto que regresa con otro nombre. Pero eso va a tener que ser gracias a la vara de Dios, no la de sus papás. Y esa vara es mucho más difícil de sufrir que la que sufres un poquito, nada más un ratito en la casa, cuando eres pequeño. ¿Sí? Mira, esto es consecuencia de rasgos de carácter. Y Estela va a hablar acerca de mujeres en la Torah. No me quiero meter mucho en el tema de Rebeca, porque eso es algo que van a ver en unos días, ¿sí? Rebeca, simplemente te lo dejo así, quiso hacer lo correcto de la manera incorrecta y hubo consecuencia, ¿sí? Ahí en el 27:46, esto nada más confirma, 27:44, dice Rebeca a su hijo Jacob, después de que se descubre todo el engaño y después de que su hermano dice: lo quiero matar en cuanto muera mi padre. Dice Rebeca: quédate, desde el 42. Cuando las palabras de Saúl, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. No tuvo que ser así. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Vamos a ver si lo que le dice se alinea con el plan de Dios o no. Levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá, porque he de sufrir la pérdida de ustedes dos en un mismo día. ¿Por qué los dos? Porque si Esaú mata a Jacob, inmediatamente tiene que entrar el vengador y matar a Esaú también. Se queda sin hijos. Entonces, ¿qué está diciendo Rebeca? Mejor vete. Se le va a olvidar, se le va a pasar. Cuando se le baje, te traigo de vuelta. Esa es su grandiosa idea. Solo que hay un problema otra vez. ¿Qué está haciendo Rebeca? ¿Consultó a Dios? Buscó consejo. Habló con su marido, le explicó lo que sucedió para ver qué decía. Otra vez tomó el asunto en sus propias manos, con su propia lógica, su propio razonamiento, y dijo: esto es lo que tienes que hacer. ¿Cuál es el problema con mandar a su hijo a Harán? Que eso es precisamente lo que están tratando de evitar desde Abraham. Que los hijos vuelvan al lugar de donde salieron. No es nada más así de fácil. Pues vete. Mira, Abraham no quiso volver, no quiso que Isaac regresara. ¿Y qué están haciendo aquí? Pues para salir del problema, regresa. Es más que simplemente ir a visitar al tío. Es ir en contra de la voluntad de Dios y todo lo que eso representa. Ahora, muchas veces se ve desconectado el siguiente verso. Necesitas verlo en el contexto de lo que acabamos de leer. Verso 46. Entonces Rebeca le dijo a Isaac: estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, las hititas, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Amigos, esto no es un deseo de hacer lo correcto. Esto es simplemente la manipulación de la situación. ¿Para qué? Para que su esposo de repente diga: pues sí, ¿verdad? No quiero que se case con estas.
¿Qué hacemos? Pues mándalo con mi hermano. Pues lo mandamos con tu hermano. Otra vez, moviendo los hilitos detrás del telón para que se haga lo que ella quiere hacer. Si ella realmente no hubiera querido que tuviera mujer de las hijas de Het, hubieran hecho lo mismo con Esaú. Y con él, con Jacob, podrían haber hecho lo mismo que hicieron con su padre Isaac. Mándale traer una mujer. Aquí lo que estamos viendo es el resultado de a ver cómo le muevo las piezas para que suceda lo que yo quiero que suceda. ¿Por qué? Porque si se queda aquí, me lo matan. Otra vez, en sus fuerzas, en sus medios, en su sabiduría, por su astucia, está buscando cómo resolver. Y mira, el problema no es que quiera hacer algo correcto. Que Jacob recibiera la bendición era correcto. Sí. Que Jacob se casara con una mujer de la familia. Sí. El problema es que esto es un enmarañado. Mira, parece de esas películas mexicanas de antes. O novelas de hoy, no sé, pues ya no veo. Pero es un enredadero de cosas. Tratando de manipular, influir para que las cosas salgan como uno quiere. Y eso es específicamente lo que estamos tratando, que no debe de hacerse. Habla con tu marido, dile lo que sucedió. Aclara las cosas. Busca consejo. No, pero ahí está todavía moviéndole por aquí y por allá. Y sí, a final de cuentas lo van a sacar de ahí, lo van a enviar con Labán. No era desde un principio la voluntad de Dios, se lo dijo Dios bien claro a Abraham y se lo dijo bien claro a Isaac. No vayas a Egipto, no te vayas a otro lado, quédate aquí, aquí te voy a bendecir. Manda al chamaco de regreso a Padán Aram y ya sabemos lo que va a suceder, lo veremos en la porción que viene. Termino con Esaú. Más de Rebeca en otra ocasión. Termino con Esaú. Génesis 28, 3. Y parto del mismo principio. No hay personas completamente buenas y no hay personas completamente malas. Generalmente vemos a Esaú como una representación de todo lo que es malo, de todo lo que no debe de hacerse. Y sí, tenía una inclinación equivocada, cometió muchos errores, pero quiero que veas algo que muchas veces pasamos por alto por hacer de Esaú simplemente el villano. Hay algo que podemos aprender aquí. Génesis 28, 3. Jacob confirma su bendición, que ya dijo, aunque lo engañaron, pero le vuelve a confirmar su bendición a Jacob. Y lo manda para tierra de Labán. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está Esaú en todo esto? Enojado, amargado, con ganas de matar a su hermano, odiándolo. Y fíjate qué sucede aquí. Hay algo que muchas veces pasamos por alto. Verso 6. Génesis 28, 6. Esaú vio que Isaac había sido bendecido, que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo: no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. Palabras que no habían salido hasta este momento. 7. También supo que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. 8. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. No le gustan estas mujeres a mi padre. ¿Cuándo se enteró? En ese momento. ¿Y qué hizo? Esaú fue
a Ismael. ¿Recuerdas quién es Ismael? Un hijo de Abraham, su tío. Y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, por lo menos 2, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. O sea que Mahalat era su tía. Si es hija de Ismael, Ismael es hijo de Abraham, Ismael es hermano de Isaac, su papá, ¿es su prima? Su prima. Ok. Nada más quiero que veas algo que probablemente nunca habíamos visto porque Saúl era el malo de la historia. Esaú tomó mujeres cananeas, sí. Nos dice la Biblia que se le opusieron, que le dijeron, que le aconsejaron, que de alguna manera le hicieron saber que no era bueno. No dice. No dice. Esaú tenía una inclinación, sí. Carnalidad, sí. Pero también hay un ingrediente aquí que no debería haber habido en la vida de Esaú: falta de instrucción. Ok, no era el elegido, perfecto, pero no tenía por qué haber llegado a ser un hombre que ofendía a Dios, aunque no fuera el elegido. No nos dice que se le hubiera dado la instrucción de buscar esposa entre la familia de Abraham. Ahora, tanto así que no lo sabía, que aquí dice que vio y supo en el momento en que se lo dijeron a Jacob, cuando él ya tiene 2 esposas cananeas. Falta de instrucción. Y en esa falta de instrucción, ¿qué buscó hacer Esaú? Complacer a su padre. ¿Cómo? Pues tomando una mujer descendiente de Abraham. Pues sí, nada más que lo agarró. La agarró del hijo, que tampoco lleva la bendición, y que está en Egipto con una mujer egipcia. O sea, nada más quiero que veas por un momento a Esaú en una óptica un poquito diferente. Tenía una mala inclinación, definitivamente, nos lo dice la escritura, lo del cazador y todo este rollo. Sin embargo, también había falta de instrucción, falta de conocimiento. No hubo una disciplina en la vida de Esaú cuando tomó mujeres cananeas, tanto que se entera que a su padre no le agradan. ¿Cuándo? Cuando se lo dice a su hermano. Falta de instrucción. Y eso, ¿sabes qué? Nada más confirma el perfil de Isaac. No le gustaba disciplinar, no le gustaba confrontar, no le gustaba llamar la atención. Y eso tuvo un efecto determinante en la vida de Esaú. Porque si había un hombre que necesitaba corrección, disciplina, instrucción, era Esaú. No para que fuera el de la promesa, no, pero simplemente para que fuera un buen hombre caminando con Dios. No hubo vara, no hubo corrección, no hubo instrucción, mala inclinación, malos deseos. Ahí tienes el resultado. Podrían haberle mandado traer una mujer a Esaú de la familia y de la parentela. Claro que sí. Ni siquiera se menciona que se haya propuesto, tratado. Ahora, agarro un poquito de tradición. Flavio Josefo dice que el asunto fue que Esaú ni siquiera preguntó, nada más tomó mujeres. Y que luego su papá no quiso contradecirlo. Como sea, confirma lo que estamos diciendo. Falta de corrección, falta de instrucción, falta de conocimiento, una voluntad muy fuerte, mala combinación. Tenemos que aprender de esto. La historia de Esaú puede ser que hubiera llegado a ser muy diferente, pero no fue. ¿Ok? Entonces, muy diferente a decir, es que Esaú tenía malas intenciones y odiaba y aborrecía. Pues no, ¿qué es lo que hace? Pues trata de complacer al padre tomando otra mujer de su familia.
¿Qué nos muestra? Pues, ay, chin, a mi papá no le gusta, pues deja ver cómo le hago. Estaba tratando mal de agradar a su padre. Mala inclinación, falta de instrucción. Que podamos aprender de esto. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Eso es normal, natural. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahí está el remedio. Falta de conocimiento, falta de dirección, falta de instrucción, falta de disciplina, carácter fuerte, mala inclinación, combinación de tragedia. ¿Ok? Podría haber sido una historia muy diferente. Ese es el punto. Ese es el punto con el tema de Esaú. Mira, llegó a contentarse, reconciliarse con su hermano. Sí, lo vamos a ver después. Se reconcilian Esaú y Jacob. Pero ¿sabes qué? Los descendientes de Esaú eventualmente van a convertirse en enemigos también. Los descendientes de Edom van a convertirse en enemigos, tanto que cuando los atacan a los israelitas, los edomitas se aprovechan y también se unen con los enemigos de Israel, y por ello Dios los maldice. Y por ello dice la escritura que Yahweh llegó a odiar a Esaú, a los descendientes de Esaú. Mi punto, no tendría que haber llegado a ser así. Decisión de los padres, decisión de los hijos también cuando ya son adultos. ¿Ok? Pero hay que buscar hacer todo lo que sea posible porque esas cosas no sucedan. Todo lo que está a nuestro alcance. Cuando hay que corregir, corrige con misericordia y con verdad. Cuando hay que disciplinar y llamar la atención, hazlo con misericordia y con verdad. ¿Sí? Cuando hay que animar, motivar, exhortar, pues también hay que hacerlo. Darle a conocer a nuestros hijos lo que dice la instrucción, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Eso es lo que no sabía Esaú. ¿Ok? Entonces son principios muy importantes y son las cosas que realmente rompen con maldiciones generacionales. Dios va a confirmar su pacto con Jacob, ¿sí? ¿Qué nos dice eso? Que tenemos esperanza tú y yo. Jacob, una persona imperfecta, con áreas de oportunidad, fallas, malas decisiones, sí. Y con todo, Dios lo escogió. Habló con él, trató con él, lo corrigió a su manera. Y a través de eso, Jacob pudo llegar a heredar y confirmar la bendición que Dios dio a Abraham y que Dios dio a Isaac. Se va a llegar a confirmar también en la vida de Jacob. Ponte de pie, por favor. Vamos a terminar orando. Gracias, Señor, que tú escoges personas imperfectas, pero dispuestas a escuchar y obedecerte. Padre, gracias porque tú puedes hacer que tu voluntad para mi vida y para mi familia se cumpla, incluso a veces a pesar de mí mismo y de mis errores, de mis ideas, de mis grandes planes y estrategias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas y tu voluntad se cumple. Pero, Padre, preferimos hacer tu voluntad, escucharte, buscarte, y que entonces podamos recibir la bendición haciendo tu voluntad. Señor, ayúdanos a
traer sabiduría a nuestro corazón. Tú has dicho que el que tenga necesidad de sabiduría, que la pida, que tú la vas a dar abundantemente. Y hoy te pedimos sabiduría. Señor, tú escogiste a Abraham y a Sara. Tú escogiste a Isaac y Rebeca. Tú escogiste a Jacob y le pusiste por nombre Israel. Todos ellos personas reales, con luchas, problemas, hábitos, fallas y defectos reales. Y Señor, si tú lo hiciste con ellos, tú lo puedes hacer con nosotros. Nosotros como Israel que vuelve a la casa del Padre, sabemos que la manzana no cae muy lejos del árbol. Hay mucho de esto en nuestra vida. Te pedimos tu ayuda, Señor. Pedimos tu misericordia, tu gracia, tu favor sobre nosotros porque la necesitamos. Si tú pudiste con ellos, tú puedes con nosotros. Te voy a dar un momento para que tú hagas una oración personal, que te presentes delante de Dios a ti, tu familia, tu cónyuge, tus hijos, tus hijas. Señor, háblanos, enséñanos, instrúyenos. Ayúdanos también en el momento de la prueba, de la dificultad. Ayúdanos a aprender lo que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos a ser formados de la manera que tú quieres formarnos. Y Señor, que lo que hubo antes de nosotros, en generaciones atrás, de lo que hubo en nuestra formación que no te agrada, que no está de acuerdo a tu palabra, Señor, ayúdanos a romper patrones, romper formas de pensar, hábitos, actitudes. Señor, ayúdanos a creerte, a confiar en ti y a escuchar y obedecer lo que tú nos dices, para que esos patrones y esas ataduras sean rotas. Que a partir de nosotros, Señor, nuestras familias, descendientes, nuestros hijos y los que vengan puedan ver un ejemplo distinto. No perfecto, pero que busca con todo el corazón hacer tu voluntad, conocer y guardar tu palabra. Que podamos dejar ese ejemplo a nuestros hijos e hijas, que puedan seguirlo. Hoy te pedimos por nuestros hijos, Señor, nuestras hijas, los que vengan, los que aún no los tienen, y las generaciones que vengan. Señor, que cuando vean atrás, seguramente van a ver nuestros detalles, nuestras flaquezas, errores. Seguramente van a ver qué humanos somos, pero que puedan ver también ese ejemplo de hombres y mujeres que te aman con todo el corazón, que te buscan con todo el corazón, que se esfuerzan día a día por obedecerte, por amor. Y que también, Señor, puedan ver en nuestra vida el ejemplo de que aun si no es por amor o por conciencia, tenemos temor de ti y tú nos bendices a causa de ello. Somos bienaventurados. Señor, que podamos dejar este ejemplo a nuestros hijos e hijas y que podamos instruirles en tu camino, con tu palabra, con amor, con misericordia y con verdad.
Y cuando es necesario, con disciplina también. Gracias, Padre. Estamos en tus manos, Señor. En el nombre de Yeshua. Termino con este texto, 1 Corintios 1:26. Nada más escúchalo. 1 Corintios 1:26. Pablo dice: consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en el Mesías Yeshua, Jesucristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Él es el que hace que sucedan las cosas. Amén. Bien. ¿Se pueden pasar los niños? Vamos a recibir la bendición de parte del Eterno. ¿Qué buscas? Pues era mi cachita. Estírale. Gracias, Padre, por nuestras familias. Jálale. Gracias, Señor, por nuestros hijos, hijas. Este talito o manto simplemente representa la presencia, la casa del Eterno, su mano sobre nosotros, es un símbolo. Padre, gracias por cada familia aquí representada. Gracias, Señor, por las familias que están también a distancia. Y Padre, pon tu mano sobre nosotros, sobre nuestros hijos, tu bendición y tu protección. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre de ti, tenga de ti misericordia. Que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom, su paz. En el nombre de Yeshua. Amén. Gracias al Eterno por su palabra. Mucho que estudiar, mucho que estar meditando y también mucho que poner en práctica. Que Él te ayude a llevarlo a la práctica en el día a día. Y también te recuerdo que es parte de su instrucción ser fiel con lo que Él permite que llegue a tu mano, sea como sea que llegue. La palabra dice que el 10% de todo lo que recibimos que pertenece a Dios, así como el mismo Shabbat es el 10% de nuestra semana. Nosotros traemos a este lugar el guardar Shabbat y el separar los diezmos. Las ofrendas, votos, pues son algo adicional que damos por amor, voluntariamente. Pero el 10% es algo que Dios dice en su palabra que debemos darlo, y es lo que nos permite seguir aquí, en este lugar, como comunidad, y es lo que nos permite seguir estudiando y enseñando la palabra. Entonces te recuerdo, es muy importante tu fidelidad en esto. Quienes nos acompañan y quieran participar, lo pueden hacer en uncafecondios.com. Ahí está la instrucción en la sección de donar. Pueden hacerlo virtualmente de manera segura. Y también quienes quieran saber más acerca de qué creemos o quiénes somos, lo pueden ver ahí mismo en uncafecondios.com. ¿Ok? Que el Padre les bendiga. Shabbat Tov. Una buena semana.